Eh, Se acordarán, los 2 domingos pasados estuvimos compartiendo, estudiando este tema. Yo le puse un título medio amarillista. ¿No les tapo la presentación? Okay. Le puse un título un poquito, pues, sensacionalista por los nombres, tecnicismos que a veces en la Biblia nos pueden llamar la atención, nos pueden interesar o intrigar hasta de una manera pues conspiranoica de, oye, ¿qué va a pasar? Se va a acabar el mundo, hay muchas guerras, dicen que el calendario maya ya se acabó y cosas así. Y aprovechamos 2 domingos para estudiar un poco de lo que Apocalipsis Tesalonicenses nos hablaba en 1 Tesalonicenses 4, 5, 1 y 2. No entramos tan a fondo en estos capítulos. Los próximos domingos vamos a entrar a 2 Tesalonicenses 1 y 2 y los vamos a estudiar de nuevo. Tal vez sin un enfoque tan dedicado a las cosas del rapto, de la segunda venida y demás. Creemos que como iglesia es bueno que tengamos un entendimiento de estas cosas. Y ya usé 2 domingos, vamos a usar este tercero para palomear este tema. Y en esta presentación yo les hice una presentación muy larga que les voy a mandar al rato en la tarde, mañana por WhatsApp, donde viene todo lo que vimos en el primer domingo, parte de lo que vimos en el segundo domingo, y ahorita vamos a llegar a una conclusión y vamos a intentar como iglesia estar en lo mismo acerca de al menos de cómo leemos los pasajes y qué interpretación podemos darle a algunos de estos. El domingo pasado, yo al final del mensaje les dije, estas cosas no. Sí, esta pues va para afuera, esta se tacha y demás. Hay algunas que puede ser que sí, y aunque es difícil que lo sepamos todo y es difícil que lo interpretemos todo, porque esto tiene miles de años que diferentes hermanos y lectores de la palabra han querido interpretar, pues podemos aprender un poquito y saber que sí. Ahora, en el primer domingo empezamos con este punto de cómo leemos la escritura. Me voy a ir un poquito rápido porque son cosas que ya vimos, que de hecho ya están grabadas, entonces en la grabación que Cheque nos hace favor de compartirnos pueden ver esto un poquito más a detalle. Pero les platicaba que principalmente en la escritura hay 2 maneras principales de leer la Biblia. Uno es el método alegórico y el otro es el método literal. El método alegórico permite que si yo leo algo, yo le busco un significado espiritual a lo que dice la Biblia. La Biblia dice 1000 años. Yo digo que 1000 años son como que un periodo grande de tiempo, entonces estoy alegorizando un número pues, matemático absoluto que la Biblia puede usar. O yo leo la Biblia de manera literal, entonces si dice 1000 años, pues pienso que son 1000 años. ¿Ok? Les puedo sugerir que si alguna vez se han interesado en el tema de las diferentes traducciones que tenemos en de la Biblia, casi todos aquí leemos de la Reina Valera 60, pero seguido se mencionan diferentes traducciones. Allá atrás hay una Biblia grande, gruesa, que tiene 4 traducciones de la misma escritura. Desde el punto de cómo se traduce la Biblia, hay algunos hermanos traductores que han alegorizado los pasajes. Entonces en el griego dice esto, pero yo al traducir digo, es que los griegos usaban esa expresión para explicar esto. Entonces yo ya estoy poniendo un poquito de mi cosecha de cómo alegorizar ciertas escrituras. Y entonces si de repente han agarrado una Biblia que dices, oye, esta está media light o trae un pasaje así diferente, pues probablemente quien la tradujo se tomó la libertad de alegorizar ciertos textos y no de llevarlos de manera literal. Hay otros que son sumamente técnicos, sumamente de que no, pues si ahí dice esto, aunque no haga sentido en español, pues así lo ponemos. Y hay otras traducciones que son muy técnicas acerca de pues, el griego original o el hebreo, lo que sea. Pero ya que tenemos nuestra Biblia en español, ¿cómo leemos y qué interpretamos? Pues estos son 2 maneras principales de hacerlo. Los riesgos de tener una mala interpretación, ¿sí?,
Dice, les leo el texto que viene aquí: la elección del método, de mi método de lectura, no es un mero ejercicio académico, sino que tiene consecuencias espirituales. Al analizar el método alegórico, se identifican los siguientes peligros: subjetivismo y especulación. Al no estar atado a un significado literal de las palabras, el intérprete queda a la merced de su propia imaginación, lo que lleva a conclusiones fantásticas que no pueden ser verificadas. Es decir, si yo digo, oye, la Biblia aquí, eso que dice significa esto otro, pues ya la regla soy yo. Y la regla, al decir eso, pues yo puedo cambiar de opinión, yo puedo enojarme con Dios, yo puedo de repente decir que esto ya significa otra cosa, y pues mi imaginación es el límite de lo que la Biblia está diciendo, y eso pues no está muy bien que digamos. ¿Sí? Dice, la pérdida de la autoridad de la escritura se desplaza del texto en sí a la perspectiva del intérprete, deja de ser esto dice Dios, para de ser esto significa para mí. ¿Ok? Falta de control, las interpretaciones alegóricas no pueden ser validadas objetivamente contra el resto de las escrituras, lo que convierte la teología en un campo abierto a cualquier opinión subjetiva. Ahora, hay en la Biblia alegorías, lo veíamos hace 2 domingos, por ejemplo, creo que es Gálatas, o donde vimos la alegoría de Sara y Agar, que Pablo dice, oigan, así como está Sara y así como está Agar en el Antiguo Testamento, en Génesis, así el pacto nuevo y el pacto antiguo. Bueno, Pablo usa un aspecto literal de la Biblia, son personas reales, fueron sucesos reales, y usa eso para alegorizar, para explicar algo doctrinal. Eso se puede, eso se vale, y la Biblia misma se interpreta entre sí, pero si se dan cuenta, pues ese es como que el candado, lo que la Biblia misma dice. Si yo digo, oye, es que esa alegoría yo la voy a alegorizar, pues entonces estamos en un pequeño problema. Mencionábamos hace 2 domingos que hay pasajes como Salmos, como Eclesiastés, como Proverbios, que son más poéticos, donde se vienen ejemplos, por ejemplo, que dice que de Israel salió de Egipto en alas de águilas. Pues no salió necesariamente en alas de águilas, pero años después, celebrando tal vez los triunfos de Dios, el poeta escribe un poema, una canción que describe así la salida de Egipto. Entonces sí hay ejemplos así, sí hay alegorías, sí hay diferentes cosas, pero en general hay que tener cuidado. Los riesgos que corremos con estas cosas, le puedo hacer zoom, excelente. Miren. Los riesgos que corremos con estas cosas, por ejemplo, si tenemos aspectos teológicos en aquella tabla y luego tenemos visiones diferentes de cómo interpretarlos, por ejemplo, los pactos bíblicos, dice aquí, se entienden, si las vemos desde un punto de vista literal, se entienden como promesas literales, incondicionales y eternas, hechas hacia un pueblo específico, Israel, especialmente el pacto abrahámico sobre la tierra, la descendencia de la bendición. Es decir, Dios hace un pacto con Abraham, y así como le hace el pacto a Abraham, así lo entendemos nosotros. Abraham le dijo, a ti Abraham te voy a dar esta tierra. Entonces yo pues digo, oye, pues yo no soy Abraham, yo no soy hijo directo de Abraham, yo no soy israelita. Entonces así como se lo dijo Dios, así es. Si lo vemos desde un punto de vista alegórico, este mismo pacto tiende a espiritualizarse, interpretando que las promesas hechas a Israel se cumplen simbólicamente en la iglesia. Ahora hay pasajes que parecen o soportan esta idea. En Gálatas hay unos, y de hecho ya lo leímos, donde dice Pablo, no hay judío ni griego, ¿sí? Ya todos son hijos de la promesa. Genial, entonces podemos leer eso y decir, oye, entonces yo soy hecho parte de la promesa, ¿sí? En mí se cumplen, y aquí es donde tenemos que tener cuidado de decir, oye, ¿se cumple toda la promesa o se cumplen aspectos de la promesa que Dios le dio a Abraham? ¿Ok? Hay otros pasajes, creo que no están en esta tabla, pero hay otros pasajes como en Romanos, donde Pablo mismo a otro público les dice, es que a Israel se le van a cumplir todas las promesas y todo Israel va a ser salvo. Entonces, el mismo autor hace la distinción de cómo aplicar esas promesas. Pero si yo no tengo cuidado, empiezo a tomar decisiones en base a esta manera de interpretar la Biblia, donde yo digo, bueno, es que entonces ya todo se cumple en la iglesia, entonces, ¿para qué necesitamos a Israel? Esto se llama la doctrina del reemplazo. Es una doctrina muy preeminente, ya la estudiamos la vez pasada, donde se cree que la iglesia reemplaza, por eso se llama así, reemplaza a Israel, y todas las promesas que Dios le hace a Israel en el Antiguo Testamento aplican para nosotros. ¿Ok? Hay 2 maneras de ver esta...
aquí estoy. Okay. Hay dos maneras de ver estos textos. Una es esta que les acabo de mencionar. Un ejemplo es en Romanos 9 al 11, dice, se interpreta como la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios y la restauración de Israel es su conversión espiritual al final, no un reino político terrenal. Entonces, si Pablo dice, oigan, es que todo Israel va a ser salvo, ustedes no sean soberbios contra Israel, pues decimos, oye, pues está hablando parece que de mí mismo, porque yo ya soy Israel, entonces todo lo que dice Israel me aplica a mí y todo genial. O hay otra postura, y aquí la describí como dispensacionalismo, premilenialismo, aunque no se tiene que encasquetar solamente en estas dos palabras, pero la idea central es que Israel y la iglesia son entes separados, y que así como Dios obró con Israel un tiempo, así está obrando con la iglesia otro tiempo, y después va a regresar, como dice Romanos, a dedicarse a Israel. Leímos hace 2 domingos un pasaje que decía, por ejemplo, la plenitud de los gentiles. Hasta que no llegue la plenitud de los gentiles, van a pasar estas cosas. Entonces, el cómo leemos estos pasajes afectan, veíamos, nuestra, y estos estudios se llaman escatología, cómo leemos las cosas que son proféticas que vienen a futuro. Aquí vienen algunos ejemplos de la doctrina del reemplazo. Por ejemplo, a Romanos 2, 28 y 29, dice Pablo distingue entre el judío que es solo en lo exterior y el que lo es en lo interior. Esto se interpreta como una redefinición de quién es el verdadero judío ante Dios, siendo aquel que tiene fe en Cristo, sea judío o gentil, la identidad étnica pasa a un segundo plano. Entonces, lo que Dios le dijo a Israel, yo me identifico como israelita. Hace ratito don Robert nos compartía de algunas personas que andan haciendo eso con animales y otras cosas. No quiero decir que esto es tan grave, pero se parece si yo empiezo a decir, oye, pues es que yo aquí soy hijo de Abraham y debería estar ahorita defendiendo que a Israel no lo bombardeen, porque Dios me prometió en Génesis 12 que me iba a dar ese terreno. Entonces yo tengo todo el argumento político, lo que quieran, para defender ese pedazo de tierra que a mí me prometió. Pues no es así. Pero se usan estos pasajes para argumentar a favor de esta tablita. Ustedes la van a tener en su WhatsApp en algunas horas, ¿ok? Efesios 2, 11 al 22, dice este pasaje, este es el último que está aquí, dice, habla de que la pared intermedia de separación, es un pasaje que hemos leído aquí muchas veces, fue deshecha entre el judío y el gentil, fue derribada en la cruz, creando un solo y nuevo hombre. ¿Okay? Se argumenta que esto implica que la iglesia es ahora una nueva entidad que reemplaza la distinción anterior, haciendo que las promesas nacionales de Israel queden absorbidas en esta nueva realidad espiritual. ¿Sí? Muchos de estos pasajes, o la mayoría de estos pasajes, si se dan cuenta, está Pablo hablándole a gentiles, hablándoles de su estatus delante de Dios. Oye, tú ya no necesitas ir al templo a matar a un animal, Cristo ya murió por ti, ya no estás alejado de Dios, el velo ya se rasgó en dos. Entonces tú, delante de Dios, eres acepto. ¿Sí? El agarrar esos pasajes y reemplazarnos es peligroso. Ya habíamos visto esto, la teología dispensacional habla de cómo estos argumentos pues, son literales. ¿Sí? Y por ejemplo, Romanos 11, que es un texto muy importante, dice, este es el capítulo clave para muchos. Pablo pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y responde, en ninguna manera. Luego revela que el endurecimiento de Israel es parcial y temporal. Y aquí empezamos a entrar en palabritas que ya estudiamos hace 15 días y 7 días, acerca de hasta cuándo sí y hasta cuándo no. Pero Pablo mismo dice, Dios endureció a Israel y esto va a cambiar. ¿Sí? Y se concluye afirmando que Dios no se arrepiente de sus dones y llamamientos, lo que implica que las promesas a Israel como pueblo siguen vigentes. Es Dios, si Dios dijo algo, pues lo va a cumplir. Dios no dijo, hagan, no, saben que siempre no, ya se portaron demasiado mal. Ese es el punto de los pactos que Dios hace con Israel, que se los va a cumplir. ¿Ok? Entonces, en este menjurje de ideas tenemos esta palabra, esta realidad que en Tesalonicenses se nos presentó como una esperanza. ¿Se acuerdan que Pablo les dice, oigan, no estén tristes como los que no tienen esperanza? Nuestra esperanza es que cuando Cristo venga, los muertos van a resucitar. Entonces, eso es una realidad que se nos habla en Juan, eso es una realidad que se nos habla en Corintios, eso es una realidad que se nos habla en Tesalonicenses, esa es una realidad que Pedro estaba esperando también. Entonces, en la segunda venida de Cristo, y aquí hay un texto que dice, la segunda venida de Cristo es la esperanza central de la fe cristiana. ¿Sí?
La promesa bíblica de que Jesús, quien ascendió a los cielos después de su resurrección, regresará personal, física y visiblemente a la tierra para completar la obra de redención, juzgar al mundo y establecer definitivamente su reino. A diferencia de su primera venida, donde vino en humildad como siervo sufriente para morir por el pecado, ejemplo Isaías 53, en su segunda venida vendrá en gloria y poder como rey y juez. Hay un montón de textos en el Antiguo Testamento que hablan de esto. El primer domingo que abrimos este tema los revisamos algunos de ellos, pero en la mayoría de ellos viene Cristo, pues literal haciendo guerra, viene Cristo y se planta contra los enemigos y hay fuego del cielo y hay esto y hay el otro, y esto generaba, por ejemplo, confusión entre Jacobo y Juan, que querían estar en el reino presente, la mamá de Jacobo y Juan que decía, oye, yo quiero que estos sean los meros buenos aquí cuando tú reines, y pues ellos decían, oye, ¿para cuándo se estableció tu reino? ¿Cómo sabemos? Aquí está Herodes, aquí está Pilato, están el Sanedrín, tú te estás dejando, casi vas a que te maten, Jesús, ¿a qué horas pasan estas cosas? Y Jesús muere, resucita, asciende, y hay una promesa de que va a regresar, y eso es lo que Pablo nos dice en Tesalonicenses, no tengan tristeza, no tengan desesperanza, sabemos que Cristo va a regresar. En esta promesa de la segunda venida de Cristo hay pasajes, por ejemplo en Apocalipsis se habla del milenio, ¿ok? ¿Alguien aquí no ha escuchado del milenio para este domingo? Todos han escuchado el milenio, ¿ok? El milenio es un texto que promete que Cristo va a regresar a reinar a la tierra, o que Cristo va a reinar en la tierra 1000 años. En estas posturas del milenio hay varias posturas diferentes, esto ya se los había mandado por WhatsApp, donde mi manera de leer la Biblia, mi manera de interpretar, por ejemplo, los pasajes que hace ratito leímos o mencionamos del reemplazo y demás, afectan cómo yo veo esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estas dos, los de abajo, si Israel y la iglesia ya son uno mismo, entonces ya no hay distinción. Entonces, por ejemplo, esta era de la iglesia, que acá está dividida por un rapto, una tribulación y demás. Acá ya no lo puedo dividir, porque todo lo que se promete en la Biblia aplica a nosotros y gran parte ya se cumplió. Entonces, no estoy esperando, por ejemplo, que Cristo venga a restaurar a Israel, como leíamos hace ratito en Romanos 11. Entonces, yo ya no estoy esperando eso, porque yo soy Israel, ¿sí? Ya no estoy esperando un milenio político, porque las promesas políticas pues ya se están cumpliendo en la iglesia. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esto que se llama amilenialismo, donde tengo la era de la iglesia en un milenio simbólico, que para estas fechas ya lleva 2000 años, entonces ya llevamos 2 milenios. Y es un milenio simbólico que incluye las tribulaciones por las que la iglesia está pasando. Entonces estoy en el milenio, estoy en tribulación, la gran tribulación, y ahorita vamos a explicarla otra vez, no necesariamente es un periodo de tiempo. Entonces yo estoy aquí, está la iglesia aquí, los judíos que se salven genial, y solamente estamos esperando la segunda venida de Cristo. Hay muchos hermanos a los que esto les hace sentido y que creen esto, pero lo que veíamos desde hace 2 domingos es que esta es una conclusión natural si yo ya saqué a Israel de la jugada. Si yo ya decidí antes que las promesas de Israel me aplican a mí, entonces como yo ya decidí eso, entonces yo tengo que después decir, bueno, es que la iglesia es Israel. Entonces como la iglesia es Israel, todos los pasajes proféticos acerca de Cristo reinando en la tierra sobre Israel, pues como que me tengo que ir deshaciendo de ellos. Entonces mejor digo, oigan, pues es que entonces todo es simbólico, alegorías, ideas que estamos viviendo espiritualmente. Entonces cuando yo estoy pasando por una tribulación, puede que sea la gran tribulación. Si la iglesia pasa por un problema, pues es parte de los problemas que Cristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Si yo, lector de la Escritura, digo, oye, no, pues es que no es así. Si hay una distinción. La tribulación que se habla en Mateo 24, que leímos el domingo pasado, es una tribulación, es un periodo de tiempo. Si Apocalipsis 9 dice, oye, son 42 meses de tribulación o de problemas en la tierra, entonces
la naturalidad de esa lectura es dividir los momentos y decir, ahorita estamos en una era de la iglesia, después viene un milenio literal, 1000 años de Cristo en la tierra, entonces probablemente Cristo, pues como está en la tierra, presente, su segunda venida, es natural que yo diga, viene antes del milenio, no es un milenio simbólico, no es Cristo reinando desde el cielo, home office, el mundo. Cristo va a regresar, y si Zacarías dice que se va a plantar en el Monte de los Olivos, entonces yo espero que Cristo haga justo eso, se plante en el Monte de los Olivos, y a partir de ahí comience su reino en la tierra. Ok, Cristo dice, y lo leímos, ¿se acuerdan en Mateo 24 el domingo pasado? ¿Cómo va a ser tu venida? Le preguntaban los discípulos. Bueno, va a pasar esto y va a pasar lo otro. Entonces van a ver todo el mundo el Hijo del Hombre. Bueno, entonces como leemos eso y lo creemos al pie de la letra, decimos, entonces la segunda venida de Cristo pasa después de la tribulación, porque Cristo lo está diciendo muy explícitamente en Mateo 24. Entonces, como creemos, el lector de la palabra, que así lo crea, que lo que dice es, pues entonces ubicamos la tribulación, luego la segunda venida, luego un milenio. Entonces esta interpretación de aquí, hay quien la desecha, hay quien la acepta, igualmente que la de arriba, hay quien la acepta, hay quien la desecha. Entonces este posmilenialismo se parece mucho al milenialismo, de hecho más adelante hay otro slide donde lo borro, pero cree, y ya que lo puse aquí, cree que la iglesia va creciendo tanto en influencia, en evangelismo, en discipulado y demás, que el milenio no está necesariamente pasando ahorita, sino que va a pasar más adelante y va a ser un tiempo de bonanza, donde Cristo a través de la iglesia reina. Entonces ahorita todavía no llegamos, pero más adelante vamos a llegar. Bueno, pues algunos creen eso. No, la verdad es que no creo que sea bíblico, pero hay quien lo cree. Hasta aquí, ¿alguien quiere opinar algo? Este es el último domingo que vamos a tocar este tema, no se crean. Si alguien quiere decir algo, una pregunta, se vale, por favor, para estar todos en lo mismo, pero vamos avanzando acerca de cuáles son las interpretaciones. Las posturas sobre el rapto, para estar otra vez recordando lo que ya vimos, hay unas posturas que son antes de la tribulación, otras que creen que es a mitad de la tribulación y otras que creen que son después de la tribulación. ¿Por qué creemos en el rapto? Lo leímos en 1 Tesalonicenses 4, donde dice que luego, dice Pablo, hablando de la segunda venida de Cristo, nosotros los que vivimos, después de los que están muertos en Cristo, que van a resucitar, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Entonces, esta doctrina de ser arrebatados en las nubes con el Señor se llama doctrina del rapto, y si la iglesia de Cristo, perdón, gracias papi, es arrebatada, sí, estaría bien, gracias. Gracias, Cheque. Si la iglesia de Cristo es arrebatada, se cree que es arrebatada para evitar, gracias por la ayuda, el periodo de tribulación. Entonces, si aquí hay una tribulación y hay una segunda venida de Cristo, pero en la segunda venida de Cristo ya fuimos arrebatados, entonces antes de la tribulación, muchos creen que hay un rapto, hay quien cree que no, hay quien cree que puede ser a la mitad de la tribulación y hay quien cree que puede ser después de la tribulación. ¿Por qué creemos esto? Y aquí está un poquito estas tres posturas reflejadas, antes de la tribulación, a la mitad y después. ¿Por qué creemos esto? Porque hay diferentes interpretaciones de qué es la tribulación, y ya lo estudiamos, ahorita lo vamos a repasar rápidamente. Ahora, ¿qué creía la iglesia primitiva? Por ejemplo, este hombre, o lo que le llaman pseudo Bernabé, es una epístola que se escribe, que no está en el canon bíblico, pero que muchas iglesias al inicio de la creación de la iglesia lo consideraban muy valiosa. Él interpreta, y muchos otros padres de la fe, lo voy a decir así, por los primeros cristianos, interpretaba que los 6 días de la creación correspondían más o menos a los primeros 6,000 años de la historia humana,
El séptimo día, donde Dios descansa en Génesis, equivalía a un periodo de 1000 años de descanso, que era el milenio literal. Entonces, por ejemplo, la iglesia principalmente creía esto, que el milenio era literal. Aquí les puse, por ejemplo, Papías de Hierápolis, discípulo del apóstol Juan, creía que un milenio literal, creía que estas cosas pasaban de esta manera, es decir, como las acabamos de ver acá, que hay un milenio después de una segunda venida. Esto es lo que la iglesia primitiva creía, y creo que al estudiar estos temas es bueno que nos acerquemos a esas cosas. Ahora, Justino, mártir, dice en su diálogo con Trifón, dice, es muy claro, afirma que él y muchos cristianos de recto sentir, lo dice él, creen en un reino milenial en Jerusalén reconstruida. Sin embargo, y esto es muy importante, Justino también reconoce que hay muchos cristianos de fe pura y piadosa que piensan de otro modo. Entonces, desde el siglo II más o menos ya había un poquito de separación de estas cosas, ¿sí? Ireneo de León, discípulo de Policarpo, que fue discípulo de Juan, defendía como una herejía el no creer en un milenio literal. Después vienen doctrinas como las de San Agustín, calvinismo y demás, que empiezan a reinterpretar ciertas escrituras y se alejan del milenio literal y empiezan a hablar de un milenio espiritual, simbólico, que nos aleja de la creencia de que Cristo va a reinar en la tierra 1000 años. Hasta aquí, hermanos, yo les sugeriría que si la Biblia dice algo, los discípulos creían ese algo, entonces es bueno que la iglesia lo siga creyendo. Cuando nos empezamos a alejar de las cosas que Dios dice, y cuando Dios dice, oye Abraham, te prometo este pedazo de tierra, pues se lo prometió. Oye iglesia, te prometo que vas a ser incluido en las promesas, por eso nosotros estamos aquí. Si Dios dice, oye, voy a regresar a reinar 1000 años, pues 1000 años va a reinar. Entonces, a partir de esas cosas empezamos nosotros a acomodar este pequeño rompecabezas de qué sí va a pasar. Si yo digo, no, es que se lo prometió a Abraham, pero es mío, pero entonces la iglesia es Israel y eso hace que Cristo no venga, pues entonces ya estamos cayendo en un terreno, como leíamos hace ratito este cuate, ¿cómo se llamaba? Ireneo, de defendernos contra posturas que están probablemente muy equivocadas y tenemos que tener cuidado con eso. Recordemos que lo leíamos en Tesalonicenses, lo leíamos en Mateo. Hay advertencias de caer en errores de esto. Decían, nadie os mueva de vuestra manera de pensar. ¿Sí? Tengan cuidado, porque a los tesalonicenses les mandaban cartas falsas a nombre de Pablo para hacerlos caer de su modo de pensar. Les decían, oye, Pablo te escribió esta carta y no era cierto. Y ellos decían, no, es que ya vino Cristo, ya estamos viendo el día del Señor. Pues no era cierto. Acá vimos esto, que es la tribulación. ¿Y qué es la gran tribulación? Es un periodo de juicio y sufrimiento en la tierra, descrito en Apocalipsis, y les puse aquí del 6 al 19, ahorita les explico por qué, y dice, y aludido por Jesús en Mateo 24, posiblemente mencionado también en las profecías de Daniel. Veíamos la semana pasada las 70 semanas de Daniel, ¿se acuerdan de eso? Y se acuerdan que les dije que en ningún periodo de la Escritura se dice que la semana 70 de Daniel sea la gran tribulación. Tampoco en ningún periodo de la Escritura nos dice, la gran tribulación va a durar 7 años. No se nos dice eso. ¿Qué sí se nos dice? Por ejemplo, se nos dice en Apocalipsis 11:3 que la bestia va a obrar por 42 meses. Bueno, estos 42 meses son 3 años y medio. Entonces sabemos que al menos va a haber una tribulación causada por Satanás, la bestia es un agente de Satanás, que dura 3 años y medio. Bueno, leímos en Mateo 24 donde Jesús dice, oigan, va a pasar esto y esto y esto y va a ser principio de dolores. Entonces decimos, oye, pues tal vez la tribulación es una semana que están profetizada en Daniel, que equivale a 7 años, y tenemos 7 años y Daniel 9:27 divide la semana en 2. Entonces, como tenemos 42 meses acá, que son 3 años y medio, y Daniel ya dividió una semana en 2, y ahorita vamos a ir para allá, entonces interpreto la escritura y digo, oye, entonces esa semana o la gran tribulación dura 7 años. Ok, ¿qué sí sabemos? Sabemos que es un periodo específico de sufrimiento en la tierra. No es, hermanos, un periodo donde si a mí ahorita me está pasando algo, estoy en la gran tribulación. Si yo ahorita me está yendo bien mal,
Pues tal vez es mi culpa, tal vez yo tomé malas decisiones, tal vez Dios me está regañando por algo, tal vez como a Job, soy la persona más justa del mundo entero y Dios como quiera dice, quiero que te vaya mal porque quiero que aprendas de mí. Se puede. Job no estaba en la gran tribulación, tal vez él decía, oye, pues Dios, ¿qué está pasando? ¿Dónde está profetizado esto? Job no tenía ni una sola profecía y él creía que su Redentor lo iba a redimir. Así nosotros podemos estar pasando por una tribulación personal, o la iglesia misma puede estar pasando por una tribulación personal, sabiendo que Dios nos va a redimir sin pensar que estamos en la gran tribulación. Pero la gran tribulación es eso, es un periodo de tiempo que Jesús dice, va a haber esto y va a pasar lo otro. Dice, como nadie nunca ha visto antes. ¿Sí? Lo que tú viviste no va a ser, no es nada comparado a eso. Y dice, y esos días van a ser acortados, ¿sí? Porque si no, nadie va a sobrevivirlos. Sabemos que eso es la gran tribulación y lo interpretamos con pasajes como estos. Daniel 9, 27, Apocalipsis 11 y demás. Aquí les puse 2 notas que no voy a entrar ahorita a leerlas, pero son curiosas como en diferentes pasajes de la Biblia se manejan diferentes cantidades de días. Por ejemplo, hay una donde viene mismo Daniel, dice, hay 1335 días, y pues entonces nos sobran días de los 7 años, decimos, oye, pues ¿dónde los ponemos? Bueno, y hay interpretaciones al respecto. Por eso decimos, no podemos saber que dura 7 años exactamente, ¿sí? No podemos nosotros asegurar nada, pero creemos, como veíamos acá, ¿dónde está este? Que hay un periodo de tribulación, ¿sí? Hay un periodo específico de tribulación, muy probablemente por lo que leímos el domingo pasado en Mateo 24, antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, los estoy queriendo llevar como que por el proceso mental de cómo llegar a una conclusión para que al final de este mensaje podamos concluir algo. Pero al ir descartando cosas, podemos decir que tenemos la era de la iglesia, en la que gracias a Dios estamos nosotros ahorita. Viene un periodo de tribulación, viene Cristo presente físicamente en la tierra y viene un periodo de 1000 años con Cristo reinando en la tierra. La tribulación no es ahorita, el milenio no es ahorita y no son ideas simbólicas o alegóricas. Son pasajes de la Biblia que nos dicen así va a ser y la iglesia de Dios debe creer que así va a ser. ¿Ok? Aquí hay una buena pregunta. Dice, el propósito de la tribulación. En la segunda parte, en este segundo texto, dice, para las naciones. Dice, juzgar la incredulidad y la maldad de los habitantes del mundo. Hay muchas personas que creen que la gran tribulación es esto, una vía para que las naciones sean juzgadas, para que todos los que no creyeron sufran y volteen a ver a Dios. Ahora, uno de los pasajes que soporta esto es Apocalipsis 6 al 18, los capítulos del 6 al 18. La pregunta es, esos pasajes que hablan en Apocalipsis de sellos, copas de ira, jinetes, trompetas y demás, que traen muchas cosas, ¿son la gran tribulación? Esa es otra aplicación que muchos hacen o tenemos que hacer, pero que no estamos 100% seguros. ¿Qué sí sabemos de la gran tribulación? Que es este periodo de sufrimiento antes de la venida de Cristo. ¿Ok? Esto es muy importante. Durante la tribulación no todo juicio es un acto directo de Dios. Gran parte es un juicio pasivo. Dios remueve su restricción y permite que la maldad humana y demoníaca siga su curso, lo que resulta en consecuencias horribles y terribles. Eso lo leímos en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Creo que en 3 domingos vamos a ir ahí otra vez. Y es donde los tesalonicenses están diciendo, oye, es que ya es el día del Señor. Y Pablo les dice, no. Acuérdense que antes del día del Señor tiene que venir el hombre de pecado. Y va a venir el hombre de pecado que va a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y dice, hay algo que lo detiene. Mientras no pase eso, no viene el día del Señor. Y ese hombre de pecado es algo terrible, que Dios permite que pase y que trae sufrimiento a la iglesia, al mundo y demás. Entonces, por ejemplo, no todo es juicio directo de Dios. Si los sellos, trompetas y todas las cosas de Apocalipsis son la tribulación, ¿sí? Entonces los primeros 4 sellos representan la actividad del anticristo, la guerra, el hambre y la muerte, que son consecuencias
de la maldad humana solo hacia el final, en el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa, vemos juicios más directamente activos de Dios. Ahorita vamos a entrar un poquito en eso, pero entendemos que esto es la gran tribulación. ¿Ok? Aquí yo quité el rapto. ¿Ok? ¿Qué tenemos antes de ir a saber si hay un rapto? No hay un rapto, tenemos la iglesia, tenemos, y puse 7 años de tribulación, al menos sabemos que estos 3.5 años sí son, probablemente por lo que nos dice Apocalipsis, estos 3.5 años es interpretación, y luego tenemos la segunda venida de Cristo, y luego tenemos el milenio, y luego tenemos un juicio final. Hermanos, yo sí creo que esto lo podemos defender a la luz de la Escritura. Todo esto que está aquí, bueno, al menos tal vez estos 3.5 años me la bañé y no los debí haber puesto porque les acabo de decir que no sabemos, pero este orden, estas realidades, estas cosas que sí van a pasar, sabemos que la Escritura lo dice así. Cristo mismo lo dice en Mateo 24, viene una tribulación y después vengo yo. ¿Sí? Pablo lo dice en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, viene el hombre del pecado y después viene Cristo. Dice Apocalipsis, viene Cristo y reina en la tierra 1000 años. Sabemos que tenemos la segunda venida y tenemos el reino milenario de Cristo en la tierra, y después temas de juicio, gran trono blanco, bodas del Cordero y demás, que no es el tema del día de hoy. Esto lo podemos saber, esto lo podemos defender, y esto les invito a también que lo reten, no me crean, pero rétenlo, léanlo, y creo que esta es una conclusión sana para la iglesia al creer esto. Quita el rapto, ahorita vamos a ir para allá. Que sí sabemos, por ejemplo, voy a leer esto que es Mateo 24, y están en negritos algunos textos, sorry si se los tapo, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, este es Cristo hablando, entonces los que estén en Judea huyan en los montes. Entonces el que escuchaba esto tenía que ir a leer Daniel y decir, oye, ¿qué dice Daniel de la abominación desoladora? Bueno, pues por eso empezamos a cazar pasajes. Dice, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. ¿Ok? Cuando vean esa abominación, va a haber una gran tribulación. Dice, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué sabemos? Que hay escogidos, creyentes en la gran tribulación. ¿Sí? Oye, que se fueron en el rapto y luego los que quedaron creyeron, y esa tribulación es acortada por eso, o los escogidos o los creyentes están ahí en la gran tribulación. Interpretación, pero sabemos que está eso presente. Hay quien cree en Cristo, ¿sí? Y dice, y si aquellos días no fueran, más a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, en esa tribulación, en esos problemas, va a haber personas que creen en Cristo, y va a haber personas que se van a dedicar a engañar a esos creyentes en Cristo, y les van a decir, oye, mira, aquí, acá, aquí hay un Cristo, aquí hay otro Cristo, y dice que van a ser, o es posible, que engañen, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, en esa tribulación hay creyentes en Cristo que están esperando su segunda venida, hay engañadores que les están diciendo, mira, y hay quien se va y se desvía, y este pasaje está escrito, Mateo 24, para advertirnos de tener cuidado y no ser desviados tras falsos cristos. Esto mismo nos dice Juan en sus cartas, esto mismo nos advierte Pablo, no se dejen mover de su manera de pensar, sigo leyendo. Dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Tribulación, segunda venida. ¿Ok? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Seguimos. Aquí leímos que dice, cuando vean la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. El domingo pasado leímos esto. Aquí está la tabla de las 70 semanas que mencionó Sara antes de que termináramos el domingo pasado. Está muy interesante, ahorita voy para allá, pero este es el pasaje, Mateo 24, 9, 24 al 27, acerca de las 70 semanas. Ya lo leímos, no lo vamos a leer ahorita, si alguien está anotando. Mateo 9, Daniel 9, 24 al 27. ¿Ok? Dice, en el versículo 24 Gabriel dice, 70 semanas están decretadas para tu pueblo y tu ciudad santa. Casi todos los comentaristas, todos los intérpretes de la ley, habidos y por haber desde hace mucho tiempo, están de acuerdo en que los 77 deben de entenderse como 70 semanas de años. Es decir, cada semana, ¿sí? Eso que dice, 70 semanas son 7 años. En otras palabras, es un periodo de 490 años el que está profetizando Daniel. Estos versos proporcionan una especie de reloj que da una idea de cuándo vendría el Mesías, algunos de los eventos que acompañarían su aparición. La profecía continúa dividiendo esos 490 años en 3 unidades más pequeñas, una de 49 años, una de 434 años y una de 7 años. ¿Ok? La última semana de 7 años se divide por la mitad. El versículo 25 dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 son 49 años y 62 son otros 434 años, 49 años más 434 años son 483 años. ¿Ok? Entonces tenemos esta promesa y luego tenemos una semana que se divide en 2. ¿Ok? Acá leímos, dice, sabe pues y entiende, Daniel 9, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? Es decir, ¿cuántos años? 7 semanas y 62. 69. Ajá. 69 por 7. ¿Sí? 69 7, perdón. Entonces tenemos esto, pero tenemos un reto que dice que es desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Qué pasaba? Que el pueblo de Israel estaba en exilio, les habían conquistado, les habían tumbado toda la ciudad y estaban ellos esperando la oportunidad de reconstruir. Entonces a Daniel le dicen, oye, cuando salga esa orden, empieza a correr este reloj. Tenemos varios decretos en la Escritura que detonarían este reloj profético. Aquí les puse los años. Son años antes de Cristo, entonces vienen en cuenta regresiva y vienen Esdras 1, Esdras 7 y Nehemías 2, que son los pasajes que están hablando de esto. Hay uno que me salté, pero se los platico rápidamente. Cuando empiezan los judíos a querer reconstruir, les dicen, oye, ve y reconstruye tu templo. Y van a reconstruir su templo y luego se topan con que la gente ahí no los quieren dejar reconstruir su templo. Entonces, pues tú vienes con un amparo, yo me amparo contra tu amparo y les detienen la construcción. Entonces, el que me salté, que está entre Esdras 1 y Esdras 7, es cuando les vuelven a dar un amparo para ampararse del amparo. ¿Ok? ¿Qué es importante de esto? Dice, por ejemplo, aquí, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿Ok? ¿Qué dice acá? Dice, para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Sí? Y acá Ciro les dijo, puedes edificar el templo. Entonces, muchos comentaristas dicen, no, pues si el templo no es la ciudad, entonces ese edicto no es. Siguiente edicto, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz, por mí es dada la orden, que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiere ir contigo a Jerusalén vaya, y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios. Entonces, otra vez estamos hablando de un templo,
no de una ciudad. Entonces vamos a Nehemías 2 y dice, que Nehemías le dice al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces en Nehemías, con Artajerjes, ya se está reconstruyendo la ciudad. Entonces se cree que este es el edicto que detona el relojito de Daniel. ¿Se explicó? Excelente. Ok. Aquí puse unas notas, dice, preferido por muchos dispensacionalistas, es decir, los que van así como relojito marcando 1000 años y todo, porque menciona explícitamente la construcción del muro. Si contamos los años que profetiza Daniel, a partir de este año, nos lleva al 32 o 33 después de Cristo, es decir, Cristo murió en el 33, y el empezar a contar los años de Daniel, a partir de esto nos lleva a la muerte de Cristo. ¿Ok? Dice aquí, cuando se usa un calendario profético de 360 días. ¿Ok? Esto es importante. ¿Se alcanza a ver ahí? En los libros de Daniel y Apocalipsis se usan 3 etiquetas de tiempo diferentes para describir el mismo periodo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. 42 meses, en Apocalipsis creo que es 9, donde está hablando de la bestia, y 1260 días. ¿Ok? Los calendarios maya, sumerios, egipcios y demás son calendarios de 360 días. Hasta aquí en México, Centroamérica, usábamos calendarios de 360 días. Entonces hay muchos escritores, intérpretes de la ley, que han, en base a esto y en base a otros textos en Génesis, creo que cuando está hablando del diluvio, también habla en años de 360, hacen la conversión para que cada semana de años tenga 360 días. ¿Les parece a ustedes, hermanos, un compromiso hacer esto para interpretar a Daniel? Dices, oye, es que si no lo haces y yo uso mi calendario de 365 días, no funciona. Esto invalida la escritura, la valida, tenemos que aprender a interpretar. Sinceramente a mí se me hacen a veces estos temas retadores de decir, oye, pues es que tengo que ir a interpretar como los mayas el calendario. Pues también entendemos el contexto de a quién se le escribía, por qué se le escribía y en qué momento se le escribía. ¿Sí? Si yo tengo aquí el edicto de Artajerjes, que leímos ahorita, y tengo las 483 años, entonces voy a caer a la entrada triunfal de Cristo en el año 33 después de Cristo, es decir, una semana antes más o menos de que muriera. Adelante. El punto, James, es que la modificación de los años fue Te estoy escuchando. posterior a este escrito. O sea, Ajá, sí. si se está dando en un tiempo en el que se respetaba el calendario lunar y por mucho tiempo se utilizó hasta que hubo el cambio que dijo el Papa, ahora se va a hacer de 365 días Gregorio y lo cambiamos a gregoriano, yo no puedo aplicar la situación actual a la historia. Y por ejemplo, gracias, hay quien pudiera hacer eso y al interpretar la Biblia decir, oye, es que como está eso por medio, voy a alegorizar eso y les voy a hacer la conversión para que todos los que lean en español después del Papa Gregoriano les caiga la matemática. Tal vez eso es lo que nosotros tenemos que hacer, el estudio que nosotros tenemos que hacer para interpretar esas cosas. ¿Sí se entendió lo que dijo mi papá? ¿Sí? Que había maneras de ver los calendarios hasta cierto momento donde casi todos cambiamos nuestro calendario, el calendario gregoriano, pero por ejemplo los mayas, los babilonios no tenían eso. Entonces, al hacer esas adaptaciones, venimos a dar a este momento. Pregúntenle a Google, yo se lo pregunté anoche, del 445 al 33, ¿cuántos años hay? 483, es decir, 69 semanas. Ahora, una nota importante. Esta es la vista dispensacional. En esta interpretación, las 70 semanas tienen una brecha de 2000 años entre las semanas 69 y las 70. Es decir, aquí viene Cristo, muere, ¿sí? El burrito sabanero. Y luego tenemos una pausa y una semana 70 que está por cumplirse. Sí, esta es la interpretación dispensacional. Y por ejemplo, esta pausa, pues podríamos decir, es interpretativa. ¿Eso no es? Ahorita vemos. Voy rápido porque sé que ya no tenemos tanto tiempo. Pero en la vista
preterista, y esta yo se las expliqué el domingo pasado, es que algunos creen, los que son preteristas creen que toda la escritura ya se cumplió, que las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron y que en gran parte pasó con la caída de Jerusalén, Nerón, Tito, el emperador Tito y demás, y entonces la gran tribulación fue la caída de Jerusalén, la abominación desoladora fue el templo caído y demás. Entonces, estos cuates toman este año, ¿ok? El 457, le cuentan 483 años y vienen a dar al bautismo de Cristo, ¿ok? Del bautismo de Cristo tenemos a Jesús como Mesías por 3 años y medio, y luego tenemos 3 años y medio, que es cuando los judíos siguen predicando hasta el apedreo de Esteban y la dispersión del evangelio de los gentiles. Y ellos cumplen aquí la semana 70. ¿Ok? Dice la escritura que el Mesías va a ser cortado y no por sí. Entonces, no lo tengo anotado, pero aquí el Jesús es cortado, es muerto. Acá se cumplieron las 70 semanas y aquí las 69, y no hay una pausa, no hay de que ya llegué a las 69 y luego me aviento un espacio de tiempo y luego la semana 70. Entonces esta semana 70 ya pasó, creen los preteristas, y ya se cumplió y llegué al 34 después de Cristo, debería ser, perdón. ¿Qué les hace sentido? No todo esto es sujeto de interpretación, hermano, no todo es de que, democracia, el que crea, opine, y ya porque caemos en temas de descuidar lo que la Escritura dice. Pero si se dan cuenta, mucho tiene que ver a partir de cuándo estoy leyendo la Escritura, a partir de cuándo dejo yo que el edicto salga y demás. Daniel 9:26 dice que después de que el Mesías sea cortado, el pueblo de un príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo del príncipe, los preteristas lo identifican como las legiones romanas dirigidas por Tito, que destruyó Jerusalén en el año 70. Entonces, pues ellos veían eso pasar y decían, oye, pues ya se acabó. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda? Ellos atribuyen a que esa pausa es interpretativa y se da, dice, no, pero si dijeron 70 semanas, ¿por qué te vas a detener y esperar algo? Eso es la explicación que ellos dan, porque dicen, que dijeron que era así, obviamente hay ciertas condiciones que se dan en Daniel, como la abominación desoladora, como una serie de cosas que tienen que pasar y que no pasaron con Tito. Digo, destruyeron el templo, lo profanaron, sin embargo, no hubo una profanación porque simple y sencillamente el arca no la encontraron. Y ese era un punto bien importante para saber. Sí, por ejemplo, tú estás diciendo no lo profanaron. No, nadie se paró en el templo de Dios como Dios. ¿Eso genera la pausa? Eso es interpretación. Eso es decir, oye, es que como yo creo que históricamente en mi libro de historia no pasó eso, entonces tengo que inventarme una pausa. ¿Me explico? Sí, o sea, ellos dicen que no hay tal pausa. Ajá. Pero digo que para que se dé ese punto de la última semana, se tienen que presentar ciertas otras condiciones que no se presentaron en ese evento, en ese acontecimiento. Ajá. O sea, no. Sí, o sea, ellos dicen. O sea, ellos dicen, los preteristas dicen que ya se cumplió. Ajá. Y que los 70 ya se acabaron. O sea, que ese punto ya se cumplió. Más sin embargo, los dispensacionalistas dicen que arguyen a esa pausa y entonces de ahí falta esa semana que se tiene que cumplir. Ajá. Porque no se cumplió en el pasado año. Ok. Estoy de acuerdo, y solo tomando el ejemplo que acaba de mencionar mi papá, por eso la insistencia de mi parte, hermanos, a cómo interpretamos. Ellos dicen eso, ¿sí? Toman un pasaje. Ah, caray, ya se me fue.
¿Se murió? Ahí está. Toman un pasaje y dicen, eso no se ha cumplido. O eso ya se cumplió. El domingo pasado, ¿se acuerdan? Yo les dije, ¿eso ya se cumplió? Y hubo un ligero no. Sí, alguien dijo, no se cumplió. Vamos a hacer esto. Esto está en inglés, no lo traduje, perdónenme. Y no es la intención entrar a hablar de Apocalipsis. Pero, por ejemplo, la tribulación, los tiempos de la tribulación, los tiempos del milenio, todos los sacamos de este libro. ¿Ok? Apocalipsis es el último libro de la Biblia que habla Juan, estando viejito en exilio, recibe visiones del cielo y empieza a hablar de cosas que pues parece que todo va a pasar. Y nuestra naturaleza al leer estas escrituras es decir, oye, pues en el orden en el que vienen, del 1 al 20, ¿qué tiene? 22 capítulos. Entonces viene esto, lo viene esto, lo viene esto, lo viene esto, lo viene esto. Por ejemplo, esta tablita de aquí arriba, igual está en inglés, no la traduje, de hecho tenía este slide oculto. Son los sellos, los primeros de arriba, son 7 sellos que vienen en Apocalipsis, luego vienen 7 trompetas, y luego vienen 3 ayes, y luego vienen 7 copas de ira. Entonces, normalmente nosotros lo leemos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, y luego del 1 al 7 otra vez. Esta tabla de acá, el domingo pasado se la enseñaba creo que a Dani y a Marcos. Todos los colores que vienen aquí son temas recurrentes en Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el que viene en rojo está hablando de lo mismo y está corriendo del capítulo 1 a donde termina Apocalipsis. Todos los que vienen en verde están hablando de lo mismo. Y si se dan cuenta, ahí arriba hay verde, que 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 hay verde. No vamos a interpretar ahorita Apocalipsis, hermanos. Solamente les quiero hacer ver que así como leíamos hace ratito, como ¿quién era? El discípulo de Policarpo, que era discípulo de Juan, decía, oye, es que la iglesia cree esto. Muchos creyentes han interpretado Apocalipsis más o menos de esta manera, como está aquí abajo. Es decir, las visiones o los mensajes a las iglesias tienen que ver hasta los sellos y es como que una línea del tiempo que está hablando de lo mismo de diferentes maneras. Un ejemplo para mí muy específico de lo que les quiero decir es en Apocalipsis 12, donde hay una profecía que se llama La Mujer y el Dragón. Y en La Mujer y el Dragón, todos los que leen Apocalipsis de esta manera, dicen es que eso es Israel y Satanás en la tribulación. Es algo que va a pasar entre Israel y Satanás. Pero luego lees La Mujer y el Dragón detenidamente, hermanos, y ven que está hablando de la caída o la expulsión de Satanás del cielo. Entonces dices, oye, pues eso ya pasó. ¿Cuándo expulsaron a Satanás del cielo? Pues probablemente antes de la creación. Ya se había peleado Dios con Satanás antes de Adán y Eva. Y luego lo vamos y lo leemos hasta el último libro de la Biblia, en medio, acerca de eso. Entonces llegamos y lo interpretamos como algo que va a pasar. ¿Qué dijo Jesús? Yo vi a Satanás caer como un rayo. Estando aquí en la tierra, Jesús dice, yo lo vi antes. Y nosotros llegamos al final y lo ponemos acá y decimos, eso es algo que va a pasar. Entonces, yo el domingo pasado les sugerí mucho acerca de la posibilidad de que Apocalipsis ya pasó, porque ya se cumplió, pero si yo les digo, oigan, es que Apocalipsis se escribió en el 68 y luego se cumplió en el 70, pero les estoy diciendo ahorita que el capítulo 12 ya se había escrito 6,000 años antes, entonces son visiones de cosas que son reales, mas no todas necesitan ser proféticas a futuro. ¿Se explica eso? Son cosas que Juan vio, una visión celestial de cosas que son, y por ejemplo otra muy específica es la adoración celestial. ¿La adoración celestial va a ser? ¿O la adoración celestial es y Juan la vio? Pues es, y un día nosotros vamos a ser parte de. ¿Sí? Oye, la bestia, ¿la tenemos ahorita? No. ¿Ya vino? Tampoco. Entonces eso lo tenemos que desmenuzar y decir, oye, pues va a ser parte de lo que nos dijo Pablo en 2 Tesalonicenses, que va a venir como
lo que detiene la venida de Cristo. Dime. O sea, igual como pensamos en los años, en ese tiempo, tenemos que pensar que en el cielo, en la presencia de Dios, no se rige por los 24 horas y los años como nosotros. Entonces, si Juan ve algo, posiblemente parte de lo que Juan vio ya pasó y parte de lo que vio va a pasar, porque Dios está en presente. En una eternidad que nosotros no habitamos. Sí, correcto. Ok. Terminemos, hermanos. Si estamos todos de acuerdo hasta aquí, terminemos con el rapto. Ok, vamos a dedicarle 10 minutos a esto. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí le podemos quitar el título premilenario, pero le podemos quitar el título milenario también. ¿Y estamos de acuerdo que la tribulación ahorita no es? El milenio ahorita tampoco es. ¿Estamos de acuerdo que lo que Dios le prometió a Israel es? Y que nosotros somos parte de ciertas promesas, pero que todo eso se va a cumplir. Entonces, esto de acá abajo lo podemos rechazar. Muchos calvinistas, muchas personas que parten de la doctrina reformada, que nació en contra de la doctrina católica, creen esto. Hace año y medio fuimos a las conferencias de Por Su Causa, ahí en el Auditorio City Banamex. Yo los invité, les dije, vayan, y hay muchas cosas muy buenas, ¿sí? Pero ciertas doctrinas de esas personas caen en estos errores. Muchos adventistas creen lo que les enseñé hace ratito de que la iglesia va a ir creciendo, creciendo y creciendo y todo va a estar bien padre hasta que Cristo venga. Eso es todo lo que vamos a ver hoy, divide a los cristianos. Tal vez no debería dividirnos, pero divide muchas doctrinas, divide muchas denominaciones, divide muchas creencias, divide hasta qué día de la semana se reúnen algunos, por cómo leemos la Escritura. Si esto que acabamos de leer acá, se me perdió, ¿dónde estoy? Si esto que acabamos de leer y estos 3 domingos nos sirven, hermanos, para discernir esto, qué bueno que lo hicimos. ¿Ok? ¿Qué creemos nosotros? Pues creemos no necesariamente en el premilenialismo o en el pretribulacionismo o en las dispensaciones, pero creemos que la palabra de Dios es cierta y que lo que dice es real. Creemos que ahorita estamos en una época de gentiles, como lo dice Pablo. Creemos que el evangelio se está propagando hasta lo último de la tierra, como prometió Cristo. Y Cristo le dice eso a los discípulos: me van a ser testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pablo es un apóstol a los gentiles, del que nosotros hemos estado estudiando los últimos 6, 8 meses, ya no sé cuánto llevamos, pero vemos riqueza en el Nuevo Testamento acerca de nosotros. Y nosotros somos incluidos en las promesas de Cristo, y somos incluidos en los pactos, y somos recibidos en eso. Creemos que la tribulación va a pasar. Creemos que es un periodo de tiempo en el que leímos en en Mateo 24, donde Jesús dice, esto va a pasar antes de mi venida. Entonces creemos que la segunda venida viene después de la tribulación. ¿Ok? Creemos que la segunda venida es física, palpable, visible, como Jesús mismo lo dijo en Mateo 24. Todo el mundo me va a ver. ¿Sí? Les van a decir, oye, aquí hay un Cristo, aquí hay otro. No les crean. Porque cuando yo venga, nadie va a tener dudas. ¿Sí? Creemos que viene un milenio, ¿sí? Literal, presencial y físico en la tierra, así como lo creían los discípulos y así como lo dice la Escritura. Creemos en eso y creemos que después de eso, y un día tendremos el gusto de estudiar Apocalipsis, viene un juicio final. Todas esas cosas, hermanos, son bíblicas y las podemos defender. En Tesalonicenses, para terminar con el rapto, como dijimos, está este tema que dice rapto y segunda venida con la iglesia. ¿Ok? Lo leímos y se los vuelvo a leer. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ojo, los que hemos quedado hasta la venida del Señor. La esperanza de Pablo es esta, la segunda venida de Cristo. Siempre lo estoy apagando, perdón. Lo que está esperando y la causa de esperanza en los tesalonicenses y en nosotros es la segunda venida de Cristo. ¿Okay?
No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso le suena a lo que leímos en Mateo 24, acerca de cómo va a venir Cristo, que dijo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Pues hay una mención de trompeta. Acá hay una mención de trompeta, hay una mención de segunda venida, acá está hablando de su segunda venida. Primera Corintios, que llevo 3 domingos queriendo ir ahí y otra vez no fuimos, habla de lo mismo y habla el mismo tema, resurrección, segunda venida y una trompeta que detona esto. Y muchos dicen, no, pues es probablemente una de las trompetas de Apocalipsis. Genial. Estos son certezas. Cristo viene, ¿sí? Cristo, todo ojo le verá, y su iglesia, dice, va a ser reunida con él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Yo les invito a que creamos estas cosas. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por loco que eso suene, por increíble que eso suene, ya pasó una vez en la cruz, que se abrieron los sepulcros y los muertos empezaron a caminar, va a volver a pasar. Y eso es esperanzador. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿sí? Una es quedado vivos y otra es quedado hasta la venida del Señor, pues, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Sí? Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ok? De esto sale esta doctrina del rapto, que muchos creyentes creen viene antes de la tribulación. Entonces, en la segunda venida de Cristo viene la iglesia con Cristo. Yo sé, porque yo me crié creyendo en esto y yo sé que hay algunos otros que lo creen fuertemente. Yo personalmente no estoy listo, hermanos, para decir, es que el rapto aquí se defiende. ¿Por qué? Y solo les quiero decir mi duda. Porque está hablando de que Cristo regresa a la tierra, ¿sí? Cristo viene a la tierra y Cristo está resucitando a los que están en la tierra. Y esto es lenguaje de segunda venida. Esto es lenguaje de que Cristo está regresando a la tierra. Entonces, así como podemos creer en el rapto y decir, oye, es que aquí está hablando del rapto y después va a hablar de la segunda venida, podemos decir, oye, esta es la segunda venida y vamos a ser transformados con Cristo y vamos a ser resucitados con Cristo y nuestros cuerpos mortales van a ser cambiados, que esa es una esperanza que tenemos en Cristo, que Pablo nos está diciendo va a pasar. Y por eso dice aquí, con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Sí? Yo se lo leí la semana pasada en Mateo 25, cuando está hablando de las 10 vírgenes, está hablando de vírgenes que tienen sus lámparas listas para ir a recibir al Señor y llegar con Él. Entonces, a menos de que alguien aquí, don Robert, don Armando, alguien más quiera hablar de esto, creo que debemos de tener cuidado, porque así como todo lo que les dije ahorita, esto se lo podemos asegurar, hay que tener cuidado con qué cosas no podemos asegurar y qué cosas no necesariamente podemos defender. ¿Okay? Nuestra esperanza siempre es la segunda venida, la esperanza de la iglesia siempre es Cristo reinando en la tierra y los muertos en Cristo y su iglesia resucitada y restaurada con Él. Si nos rapta y nos libra de la tribulación, qué mejor. Qué padre. Pero no todos los textos apoyan esas cosas. Entonces hay que tener cuidado, cautela. Y Dios nos va a revelar muchas cosas. Dios nos va a revelar la suma de las 70 semanas. Dios nos va a revelar la suma de la tribulación. Oye, si fueron 3 años y medio, fueron 7, fue un poquito más, fue un poquito menos. Oye, pues capaz si nos rapta y ya estamos todos viendo desde fuera. Capaz si no. No todo lo podemos asegurar y hay algunas cosas que sí. Entonces, igual les invito a tener cuidado con estos textos. ¿Quieres decir algo, Robert? Sí, bueno, aparte de la certeza, también, si no hubo, claridad de esto, y alguien tiene dudas de, a ver, qué fue lo que pasó, ten en cuenta 2 cosas. 1, ¿de dónde parte todo esto? Es del reemplazo que ahorita se decía de Israel, del pueblo de Israel,
con nosotros, de ahí se basa para empezar a hacer una división de los que creemos en el milenio y de los que no creemos. Entonces, si empezamos a platicar con alguien relacionado de estos temas y no sabemos cómo, porque tampoco estamos diseñados específicamente para estar debatiendo, pero si alguien dice, o sea, si tenemos preguntar qué creemos, si el pueblo de Dios, hablando de Israel, ¿sigue o no sigue? Esa puede ser una pregunta muy básica para cuando estemos hablando de esto. Y si ellos dicen, no, ya somos un mismo pueblo, Israel y nosotros, entonces estamos hablando de alguien que cree que estamos seguramente viviendo en el milenio, ¿okay? Que estamos viviendo en la tribulación. Y eso nosotros como iglesia no lo creemos. Entonces tener esa claridad de que esto, o sea, si no tenemos todos los argumentos para debatir, sí tener que al menos nosotros nos estamos congregando en una iglesia que separamos el pueblo de Israel de la iglesia. Y eso nos ayuda a llevar a donde estamos. Y digo, a lo mejor podemos leer más, hablando de los 1000 años, Apocalipsis 20, y del espacio de la espera, que muchos no creen, y que creo que también ahorita lo leyó muy claramente Henry. Entonces, tener esto. Y la segunda parte es hablando de la segunda venida y el rapto y demás. Pero creo que si tenemos claro en qué creen esta iglesia, es el pueblo de Israel, sigue siendo el pueblo de Dios, y nosotros somos la iglesia a la cual Él también nos rescató. La única forma de llegar a Dios, que creo que esto es lo que sí tenemos en común, es que es a través del Señor Jesucristo. Que si ya estaban predestinados y que no, y que son temas a lo mejor ahí complicados, pero tengamos en cuenta esto, hermanos. ¿Qué creen desde un principio algunas otras denominaciones, sobre todo judaizantes, que es lo más común que nos podemos topar, creencias judaizantes? Vamos a terminar en esta división, que esta iglesia no lo cree de esa manera. Les voy a leer. La dirección de la... Gracias, Robert. Gracias. Yo les quiero leer 1 Corintios 15 para no quedarme con la espinita, pero ¿alguien quiere dar una duda, algún comentario más? ¿No? Les voy a leer 1 Corintios 15 del 51 al final, al 58. Y todo este pasaje es un pasaje muy precioso acerca de la resurrección de Cristo. Había quienes lo negaban. Había quien decía, no, pues no hay resurrección de los muertos. Entonces, Pablo está argumentando a favor de, yo conozco a alguien que lo vio, dice Pablo. Pregúntenle a Pedro. Pedro vio a Cristo resucitado. Y no solo él, otros tantos. Y a mí se me apareció, dice, como a un abortivo. Se me apareció a mí. Y aquí es donde dice, se predica que Cristo resucitó a los muertos, como dicen algunos entre vosotros en la iglesia de Corinto, que no hay resurrección de muertos, ¿sí? Dice el 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, ¿sí? Porque están diciendo que Cristo no resucitó y que nosotros no vamos a resucitar. Ahora sí vayan al versículo 51. He aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, ¿sí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que no estamos muertos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Sí? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la constante esperanza que tenemos en la segunda venida de Cristo. Esta es la constante esperanza de la iglesia y esa es nuestra esperanza, como se ha estado mencionando recientemente. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por que podemos crecer en conocimiento. Te pedimos que no solo sea eso, que no solo sea literatura o palabras que se estancan en nuestra mente, sino que obres en nuestros corazones, como esperamos que un día obres en nuestros cuerpos. Danos sabiduría, danos claridad y danos entendimiento de ti y de lo que quieres para nosotros, y usa estas promesas y esta esperanza pues para motivarnos a obedecer tu palabra y a ser activos como iglesia de aquí a que tú vengas. Gracias por la realidad de esa promesa, gracias por la esperanza que no avergüenza. Amén.